Que Dios les continúe bendiciendo. Amén. De manera como Él lo hace, de manera maravillosa, de manera poderosa. Y cual sea la edad que usted tenga, partiendo de un año hacia adelante, eso equivale a las veces que ha pasado ese hecho, que si bien es un hecho que ocurrió históricamente, ocurrió la natividad, el nacimiento. Sea que usted tenga un año, quiere decir que es un año de saber de que ocurrió esa natividad, ese nacimiento de Jesús. Sea que usted tenga 2 años de ocurrir ese momento. Sea que usted tenga 30, eso quiere decir que son 30 navidades, aunque no tengamos la fecha precisa, tenga 40, 50, 60. Pero mire lo siguiente, no importa la edad que usted tenga, la Navidad no tendría valor si Cristo no ha nacido en tu corazón. No importa que podamos celebrar un año de conocer de que ocurrió ese hecho, pero si ese hecho no ha transformado tu vida, de que Cristo sea el Salvador de tu vida, no va a tener ningún valor. Solamente va a ser una celebración religiosa, un ritualismo, un repetir. Y me alegra porque la mayoría que estamos acá, no solamente sabemos que ocurrió ese hecho, sino que también ese hecho ha transformado nuestras vidas. Amén. 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 Y leíamos en el pasaje central del Evangelio del médico amado. ¿Cuál es ese médico amado? Lucas. Lucas. Pablo le llama médico amado. Lucas era médico. Leíamos el Evangelio de Lucas capítulo 2 y se leía del versículo 1 hasta el versículo 12, en la cual nos dice en la Reina Valera, nacimiento de quién? De Jesús. Nacimiento de Jesús. Y encontramos, amados hermanos, que el texto leído del Evangelio de Lucas va a presentar este Evangelio en la cual Jesús es presentado como hombre en su humanidad. En su humanidad. Lucas lo va a presentar como hombre. ¿Sí? Ese Dios encarnado, ese Dios que siendo Dios se humanizó. Dios, pero también hombre. Encontramos que es importante entender en este pasaje de Lucas unas verdades y unos principios bíblicos, unos principios eternos, en la cual no solamente usted debe conocer, no solamente usted debe recordar, sino que debe apropiarse. Porque el Espíritu Santo fue el que guió a Lucas para que éste lo escribiera. Si bien estuvo entrevistándose con diferentes personas, apóstoles, en fin, que estuvieron ahí con Jesús durante esos 3 años y más, porque Lucas no conoció personalmente a Jesús. Pero encontramos en este pasaje, en la cual encontramos también un versículo clave. Y el versículo clave es el versículo 12 del capítulo 2 de Lucas. Permítame leer para usted. Y dice, esto os servirá ¿de qué? De señal. De señal. En esto van a usted reconocer. En el original, en griego dice, en esto van a ustedes a reconocer. Aquí señal ya no es prodigio, sino van a ustedes a reconocer. Nos dice el versículo 12. Hallaréis ¿a quién? Al niño envuelto en pañales, acostado ¿en dónde? En un pesebre. En un pesebre. Y esto es importante, porque Mateo nos enseña, Mateo el expublicano, a Jesús como rey. Y si usted lee el versículo 2, nos habla de los reyes magos.
de los sabios de Oriente. ¿Y qué van a decir ellos? Venimos guiados por una estrella para conocer al rey. Pero Lucas no lo presenta como rey, si bien él es rey. Y no solamente rey, sino rey de reyes. Amén. Y señor de señores. Amén. Pero nos va a presentar a un Jesús en su humanidad. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en su humanidad, igual que usted y mi persona, frágiles, débiles, con necesidades como usted y como mi persona, en la cual nos dice que Jesús tuvo hambre, que Jesús se enojó, pero no pecó? Que Jesús fue igual que usted y mi persona, tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado quiere decir que no cedió a las tentaciones. Mis amados, en este texto en el cual Lucas nos habla del cumplimiento de lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, en la cual, si bien la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, el cumplimiento. Ahora, encontramos que estas verdades y principios son las siguientes. En primer lugar, encontramos el momento histórico en la cual Lucas narra, explica, en la cual se dio ese nacimiento, ese acontecimiento. Y permítame leer rápidamente en el versículo 1 al 3, en la cual nos dice Lucas capítulo 2, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban algunos, todos, y esto es importante, versículo 1 y 3 del capítulo 2 de Lucas, todos para ser empadronados, cada uno ¿a dónde? A su ciudad. Amados, aquí encontramos una verdad poderosa y un principio. ¿Sí? Dice que estaban estos gobernadores, estos que tenían el poder político. En el caso de Augusto César, era el emperador romano, ese imperio que gobernaba el mundo antiguo y habitado en la antigüedad. Pero también nos dice del gobernador de Siria. ¿Y por qué Lucas, guiado por el Espíritu Santo, nos habla de ese momento histórico? Porque Dios utilizó a estos gobernantes. Dios gobierna sobre los gobernantes. Amén. Dios tiene poder sobre nuestros presidentes, sobre los reyes. Dios tiene todo el poder. E incluso nos dice aquí que los utilizó para que ellos promulgaran y cumplieran el por qué Jesús debía nacer. ¿En dónde? En Belén. Y utilizó a este emperador para promulgar. Y esto nos lleva a nosotros a orar por nuestros gobernantes, para que Dios los incline a los propósitos de Él, para que Dios los incline a lo que Dios ha dispuesto en sus planes, en este caso en el plan de salvación, que Jesús tenía que nacer, como dijo el profeta Miqueas. ¿En dónde? En Belén. En Belén nos dice la palabra de Dios que tenía que nacer en Belén. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. He aquí Belén, Efrata, pequeña entre todas las tribus de Israel. De ti saldrá un príncipe. Y vemos cómo Dios utiliza. Ahora, encontramos también otra verdad, otro principio. Y es que en el texto identificamos tres verdades en las cuales nos dice también sobre lo que es Jesús y por qué Dios utiliza a estos gobernantes. En primer lugar, encontramos que Dios, como les compartía, Dios gobierna sobre todo gobierno.
Dios gobierna sobre todo gobierno. Él no es indiferente de lo que ocurre en los países en los cuales hay gobiernos, en la cual dicen proverbios que el pueblo gime. Dios tiene el control. Y lo dice en este caso, el versículo 1 al 7, en la cual especifica de no solamente que se promulgó ese edicto de ser censados para colocar impuestos, pero que Dios utilizó esto para que José y María se trasladaran de Nazaret a Belén. A Belén. ¿Qué está haciendo Dios a tu favor que en este momento necesitas? En la cual no tienes tú el poder. Porque hay alguien que tiene un poder por encima tuyo y mío, pero no tiene el poder por encima de Dios. En la cual Dios pueda cumplir el propósito para que tú sigas creyendo en Él. Si tú no tienes el poder, hay uno que tiene todo el poder y ese es Dios. Amén. Puedes acercarte a Él a través de la oración. Una oración sencilla, no tienes que recordarle las promesas, solamente dile lo que necesitas con fe. Dios gobierna, sobre todo gobierna. Pero también encontramos, mis amados, sobre esto en la cual la fecha del nacimiento, como compartíamos anteriormente, esa fecha de nacimiento es desconocida. Es desconocida. No podemos decir fue como tradicionalmente a partir del siglo IV, y no voy a entrar ahí a profundizar, de Constantino, en fin, que cristianizó las fiestas paganas. No voy a entrar en ello. Pero en el siglo XIV fue que empezaron a celebrar el 25 de diciembre. Y eso fue después de Cristo, siglo IV, imagínense, después de Cristo. Y escuche, en ninguna parte de la Biblia nos ordena celebrar la Natividad. En ninguna. Pero sí recordar y sí saber de que ese hecho ocurrió. Ahora, ¿por qué? Porque usted y yo somos testigos de que al nacer Jesús, en cumplimiento de lo que nos dice la palabra, nació aquel que siendo Dios se encarnó. Encarnar quiere decir que Dios, siendo creador de todas las cosas, tomó nuestra naturaleza humana, se hizo como nosotros. Acuérdese que a través de la historia, todos los grandes reyes, gobernadores e incluso la gente pudiente económicamente se endiosizan. Quiere decir que el hombre quiere ser Dios. Pero aquí fue lo contrario. Dios se hizo como usted y como yo. Ahora, ¿por qué? Porque déjeme decir que ese Jesús, que es Dios, Él también lloró como usted. Él lloró ante la tumba de Lázaro, nos dice el Evangelio de Juan. Nos dice también los evangelios en otra parte que dice la Biblia que también se entristeció al ver a Jerusalén que lo rechazaba. Si hoy estuviste derramando lágrimas, Jesús también experimentó el dolor. Si también has sido rechazado, rechazada, Jesús también, e incluso estando gestado en María, dice la Escritura que José procuró dejarla a ella secretamente. Ahora, escuche, eso de secretamente no quiere decir que iba a ser no descubierto, porque ellos estaban desposados y el desposorio no era un noviazgo. El desposorio era prácticamente ya las puertas del matrimonio. Y cuando un hombre entregaba a la mujer y la regresaba, dice la Escritura, no voy a entrar en ese tema tampoco, dice la Escritura que podía difamarla. Y difamarla quiere decir que podía ser lapidada por el concilio en este caso. Pero dice que él la iba a dejar secretamente. Escuche. Usted y yo, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre,
sentíamos todo lo que nuestra madre sentía. Jesús sintió lo que María, esa incertidumbre de saber de que ella había sido usada para hacer esa vasija, ese instrumento para Jesús venir al mundo. Y saber lo que iba a suceder, de que José, sabiendo de que no habían tenido relaciones, no habían, él estaba en el derecho de repudiarla, rechazarla. Jesús experimentó lo que María estaba experimentando, de saber de que podía ser rechazada y lapidada. Jesús desde el vientre experimentó eso, pero también experimentó, y usted lo sabe, en la cruz. Antes de la cruz fue abandonado, fue negado por Pedro, fue traicionado por Judas. Todo lo dejaron. No hay ni una situación que usted esté viviendo en la cual Jesús no haya experimentado. Toda, siendo Dios, experimentó eso. Y encontramos que no hay fecha como tal, pero sí ocurrió ese hecho. Y el cambio que ese hecho ha hecho en nosotros, en la cual hemos nacido de nuevo a través de la fe salvífica en aquel que no solamente estuvo en ese pesebre, sino que ahora está en nuestros corazones. Así como cuando usted le dice a su familiar o a esa persona que ama, yo te llevo en todos mis pies. No, esos son para los talcos, ¿no? Cuando uno se lo echa en los pies el talco. ¿Sí? O usted le dice, no, yo te llevo en las uñas. Bueno, los hombres y las mujeres que se echan esmalte o pinta uñas. Yo te llevo en las orejas. No, esos son para los aretes. Yo te llevo en el corazón. ¿Cuánto más debes llevar a Cristo en tu corazón? ¿Cuánto más debes llevar a Cristo? Creo que hay un lugar para Cristo en ese corazón que tú tienes. No hay fecha, mis amados, y eso es una verdad. Pero sí celebramos ese hecho, esa natividad de que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Pero quiero a la vez concluir con lo siguiente. Y vamos al versículo clave. Capítulo 2 de Lucas, versículo 12. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en un pañal, acostado en un pesebre. Acostado en un pesebre. ¿Qué compartíamos en el segundo? Que Él es ¿qué? Dios. Ahora, póngase a pensar. Dios hecho hombre. ¿En qué condiciones favorables pudo nacer? ¿Él es Dios? No, nació en una pesebrera. Históricamente no es como nosotros lo hacemos a veces en los pesebres, ¿no? ¿Sí? No era de madera, era como una cueva. Como una cueva. Como una cueva. Y el recipiente, el pesebre, era donde tomaban los animales. Y un establo y una pesebrera, ¿qué hay ahí? Animales, porque nos dice que no hubo lugar para él, ¿no? En el mesón no hubo lugar. Y hasta el día de hoy no hay lugar para Cristo en nuestras vidas. E incluso nosotros siendo creyentes, cuando no le damos el tiempo para orar, para meditar y vivir la palabra. Pero nació en ese pesebre, siendo Dios. No fue en un cuarto en la cual muchos padres que tienen recursos, ¿sí?, amplían un cuarto o venden esa casa, ese apartamento estrecho de un solo cuarto, y el baño y la sala, no, venden ese apartamento y compran una hora con otro cuarto para el que ha de nacer. ¿Y qué hacen en ese cuarto? Lo adornan con bastantes cosas, y qué bueno, y le compran la mejor cuna, el mejor corral. Jesús no, siendo Dios. ¿Por qué? ¿Por qué siendo Dios hizo esto? Para mostrar
esa identidad con nuestra fragilidad y vulnerabilidad. No nació en un palacio, no nació en el palacio de Herodes, siendo rey. No nació en un cuarto adornado en ninguna manera. El pesebre y la pesebrera representan la condición del mundo, en la cual, así como está la suciedad de las heces, del excremento de los animales, también está este mundo sucio de pecado, de maldad. Tristemente, no hace mucho a una recién nacida abusaron sexualmente. Abusaron sexualmente. Y si usted lee en Génesis capítulo 6, dice que todo designio del corazón del hombre, del ser humano, es inclinado ¿a qué? Al mal. A la maldad. Jesús vino a este mundo lleno de oscuridad, de falsedad, de hipocresía, de traición, de odio, de resentimiento, de amargura, en la cual oramos cada vez que hay una festividad, sea Día de la Madre, Día del Padre, en fin, porque tristemente esas fiestas también se prestan para terminar el papá agarrado con la mamá, o la mamá agarrado con el hijo agarrado con el padre, e incluso el primer día de diciembre primero de este año, dos hermanos, uno estaba escuchando música y el otro le dice bájale, y el otro no le quiso y se fueron y se agarraron y el uno mató al otro. Por eso Jesús nació en un pesebre, igual que ahora, no ha cambiado. No ha cambiado. Pero usted y yo, que hemos recibido a ese niño, que no se quedó siendo niño, sino que a los 30 años inició su ministerio, y no quedó solamente haciendo milagros y señales, que tomó el lugar suyo y mío como pecador. No siendo pecador, se hizo pecado, llevando toda la maldad. Un ser tan puro, tan santo, pagó el precio por usted en la cruz, porque la paga del pecado es muerte y alguien tenía que pagar el precio. Solamente Él lo pagó. Hay personas que mueren por una causa de su patria, pero nadie puede morir por el pecado del otro. Solamente aquel que estuvo en la cruz. Muchos han muerto en el tiempo de los imperios romanos crucificados. Incluso dice la escritura que habían dos ladrones. Uno se arrepintió, pero ninguno de esos ladrones podía llevar el pecado tuyo y el pecado mío. Solamente aquel que estuvo en el pesebre, que representa el corazón tuyo y mío, lleno de tanta maldad y tanto pecado. Él no quiere solamente estar por un momento ahí. Él quiere que tú le reconozcas. ¿Y cómo le vas a reconocer? Encontramos que ese Jesús tiene en este pasaje de Lucas capítulo 2 3 títulos. Porque Él es Dios. Porque muchas veces nos quedamos con el niño, e incluso se adora idolátricamente a un niño, al divino niño. Pues déjame decirte que Jesús no espera que tú le adores como niño, sino como lo que Él es, el Salvador. El Salvador. Encontramos, amados, sobre ello, que en primer lugar nos dice el versículo 11 del capítulo 2 de Lucas. Permítame leer para usted. ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese niño? Versículo 11 dice así: la palabra de Dios, que os ha nacido hoy. Hoy puede Jesús nacer en tu corazón. Hoy en la ciudad de David. ¿Quién? Un Salvador. Un Salvador. Primer título, un Salvador. No era cualquier bebé. No era cualquier bebé, el Salvador del mundo. Segundo título,
el Cristo, Cristo. el ungido, el escogido Amén. para salvarnos. Y el tercero nos dice el Señor. Aquí palabra Señor se refiere a Dios. Él es Dios. Él es el creador. No es cualquier niño. Ahora, si Jesús es el Salvador, si Jesús es el Cristo, el ungido, si Jesús es Dios, déjame decirte que tú no te puedes acercar de cualquier manera a ese pesebre, a ese niño. Tú no te puedes acercar de la misma manera como te acercas al pesebre que hacemos por tradición. Dice la Escritura que se acercaron algunas personas. En este caso nos habla de pastores. Y los pastores en la clase social de este entonces pertenecía a la clase más baja, a la tercera clase, porque estas personas apestaban a ganado, al estiércol de las ovejas, y créame que no olían a colonia, sino a sudor. Era el trabajo más denigrante. Y ahí nos habla que tienes que acercarte como esos pastores con humildad, de reconocer que Él es el Salvador, no cualquier niño. Cuando usted nació, hubieron personas que querían conocer familiares suyos. Ay, ¿cómo es? ¿A quién se parece? Se parecerá a la mamá, al papá. Pero a este niño no todos se acercaron. Se acercaron los magos, guiados ¿por qué? Por una estrella. Para acercarte a ese pesebre tienes que ser guiado por Dios. Porque si tú te acercas a ese niño, no vas a ser el mismo. No puede ser el mismo usted. Por eso no es un ritualismo la natividad. Es un cambio en el cual Cristo el Salvador, Cristo el cual es Dios, transforma la humanidad. Pero tristemente, no todos miran la estrella y no todos tienen un corazón como los pastores que tuvieron temor primeramente, claro, porque es una noticia, pero también dicen que tuvieron gran gozo y no se quedaron callados, que después empezaron a hablar de ello. Amados, que estos principios y estas verdades usted también la comparta a otros. Que estos principios en la cual hoy muchos están celebrando por tradición religiosa una natividad colocada por el hombre, pero hubo una en la cual se llevó a cabo en Dios, en el plan de Dios, en la cual sabemos lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a ese pesebre contaminado por el pecado, perdido, para que todo aquel que en Él crea, no en los que Dios utilizó como cuidadores a José y a María, no la fe en María, no en la fe en José, en Jesús, sea salvo. ¿Lo crees? Yo lo creo. Amén. Amén. Póngase de pie. Poderoso Dios, aquí estamos. No como el año pasado, ni desde el año pasado, no. Sino cada día reconociendo, como dijo el ángel, y aquí esto será como señal, esto será de reconocer, para reconocer que hallaréis al niño envuelto en pañales. Jesús necesitó del cuidado de María para mostrarnos que Él también nos entiende cuando necesitamos de nuestros padres y debemos honrarlos. Y Jesús honró a esos padres.
pero de igual manera fue puesto en una pesebrera, porque no hubo lugar en él en el mesón. Y luego que hubo lugar en esa casa, llegaron ángeles, llegaron los pastores y llegaron guiados por la estrella, los magos. Señor, que tú en este momento, así como guiaste a estos sabios, de estos magos, guíes el corazón de todo aquel que ha oído a ti, al arrepentimiento. Y de igual manera como llevaste a estos pastores para reconocer no a un niño, sino al Salvador, al ungido, al Dios hecho hombre. Te lo suplicamos, en tu nombre te lo pedimos. Amén, amén, amén. Que Dios les continúe diciendo.